En una ciudad bulliciosa de México, donde las calles siempre parecen llenas de prisas y preocupaciones, se encontraba la sala de audiencias del Tribunal Central. Allí, un hombre llamado Diego Hernández, un ciudadano común, esperaba con el corazón encogido. Diego había cometido errores en el pasado, errores que lo habían llevado a este momento crítico, frente a un juez conocido por su severidad y crueldad, Julián Ramírez. Este juez, famoso por no mostrar misericordia, levantaba su martillo con una mirada implacable que helaba la sangre de quienes se atrevían a enfrentar su justicia. Diego estaba consciente de que las probabilidades no estaban a su favor. Había escuchado historias de personas que habían pasado por ese mismo juzgado y salieron con destinos devastadores. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles del caso. Su mirada se perdía entre las paredes frías y grises de la sala, donde el eco de los pasos y el murmullo de los asistentes se mezclaban con su ansiedad. Cada segundo que pasaba le recordaba que la sentencia podría cambiar su vida para siempre. La sala estaba llena de personas que observaban con curiosidad o morbo la situación. Entre ellos, familiares del acusado, abogados y vecinos que no podían apartar la mirada de aquel hombre que parecía estar atrapado en un destino inevitable. La tensión era palpable. Cada respiración se sentía pesada, y la sensación de injusticia flotaba en el aire. Diego recordó los momentos difíciles de su vida, la pérdida de su empleo, las deudas que parecían multiplicarse cada día, y la soledad que lo había acompañado en más de una ocasión. Todo eso parecía converger en ese instante, mientras el juez se preparaba para dictar su sentencia. Mientras Julián Ramírez levantaba el martillo, un silencio absoluto invadió la sala. El sonido metálico del martillo golpeando la madera resonó como un eco de destino inmutable. Diego cerró los ojos, esperando escuchar las palabras que confirmarían sus peores temores. Su mente estaba llena de pensamientos negativos, de dudas y arrepentimientos, preguntándose si alguna vez podría encontrar una salida a la tormenta que parecía engullirlo. Cada mirada en la sala parecía reprocharle su pasado, recordándole que la justicia humana podía ser fría y despiadada. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. Fue entonces, en el momento más crítico, cuando algo extraordinario comenzó a suceder. La puerta de la sala se abrió lentamente, y todos los presentes sintieron un cambio sutil en el ambiente. Una presencia distinta, serena pero poderosa, entró con pasos seguros y llenos de autoridad. Era Jesús, vestido con túnica blanca y manto rojo, caminando con calma hacia el centro de la sala. Su mirada no mostraba juicio, sino compasión y amor infinitos. Al cruzar la sala, el murmullo de las personas disminuyó hasta desaparecer, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Diego abrió los ojos y no podía creer lo que veía. Su corazón, que hasta ese momento latía con miedo y desesperanza, comenzó a sentir una paz que nunca había experimentado. Jesús se detuvo frente a él, inclinando ligeramente la cabeza, transmitiendo un mensaje silencioso de consuelo y protección. Era como si un manto invisible lo cubriera, liberándolo del peso que sentía en su alma. Los presentes, incluso el juez, comenzaron a notar un cambio en el ambiente. La tensión se diluía lentamente, reemplazada por una sensación de calma inexplicable. La entrada de Jesús no fue solo un acto físico, sino espiritual. Su presencia recordaba a todos que existe una justicia superior, que trasciende los juicios humanos. Diego sintió que su vida, su destino y sus errores estaban siendo contemplados bajo una luz diferente, más justa y misericordiosa. Sus temores comenzaron a transformarse en esperanza, y su mente, antes atrapada en la oscuridad del miedo, empezó a abrirse a la posibilidad de un milagro. La compasión y la verdad de Jesús llenaban la sala, tocando corazones de manera silenciosa pero profunda, y mostrando que, aunque la vida pudiera parecer implacable, siempre hay un camino hacia la redención y la liberación. En ese instante, Diego comprendió algo vital. No importaba cuán cruel o severa fuera la sentencia humana, la intervención divina podía cambiarlo todo. La historia de ese día no solo sería sobre un juez y un acusado, sino sobre la manifestación del poder y la misericordia de Dios en los momentos más inesperados. Y así, mientras todos contenían la respiración, la sala de audiencias se convirtió en escenario de algo que nadie olvidaría jamás: el encuentro entre la justicia humana y la justicia divina, simbolizado por la aparición de Jesús en medio del juicio más desesperado de la vida de Diego. La sentencia cruel. La tensión en la sala de audiencias seguía aumentando mientras el juez Julián Ramírez se acomodaba en su estrado,
con el rostro rígido y los ojos penetrantes que parecían atravesar el alma de quien se atreviera a mirarlo directamente. Su fama de inflexible no era exagerada. Muchos en la ciudad lo conocían como un hombre de justicia dura, incapaz de mostrar compasión frente a los errores humanos. Hoy, Diego Hernández estaba a punto de enfrentarse a esa severidad. Diego, un hombre de 35 años, con cabello oscuro y mirada cansada por los años de lucha y sacrificio, sentía como el miedo lo invadía desde cada rincón de su cuerpo. Las manos le sudaban y el corazón le palpitaba aceleradamente. Frente a él, sus abogados intentaban mantener la calma, pero era evidente que incluso ellos sentían el peso de lo que estaba por suceder. La sala estaba llena de familiares del acusado y de vecinos curiosos, todos expectantes, como si el destino de Diego fuera un espectáculo que mereciera atención absoluta. El juez levantó los ojos del expediente con un gesto de desdén y pronunció las primeras palabras que harían que la esperanza de Diego se desvaneciera lentamente. Después de considerar las pruebas y los testimonios presentados, este tribunal declara. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Cada palabra parecía más pesada que la anterior, y el sonido metálico del martillo del juez golpeando la madera resonaba como un tambor de sentencia final. Era como si cada golpe sellara su destino, recordándole que la justicia humana, a veces, no conoce de compasión ni de segundas oportunidades. Los murmullos en la sala se apagaron, y solo el ruido de la respiración contenida se podía escuchar. Diego cerró los ojos un instante, intentando encontrar un respiro, mientras en su mente pasaban imágenes de su vida. Los días en que trabajaba hasta tarde para mantener a su familia, los momentos en que intentó hacer lo correcto pero falló, y la sensación de que todo esfuerzo había sido en vano. La justicia parecía un muro infranqueable que lo aplastaba sin remedio. Mientras el juez continuaba con su lectura, los asistentes podían percibir la dureza de sus palabras. No había atisbo de clemencia ni intención de aliviar la situación. Cada frase estaba calculada para imponer respeto, miedo y obediencia. Diego sentía como su esperanza se desvanecía, reemplazada por una desesperanza casi tangible. Era el momento en que muchos habrían perdido la fe en sí mismos y en cualquier posibilidad de justicia o redención. Sin embargo, entre esa tensión, una chispa de resistencia permanecía en el corazón de Diego. Aunque su cuerpo temblaba y su mente dudaba, una pequeña voz interior le recordaba que la verdadera esperanza no se encuentra en los hombres, sino en algo superior. Esa sensación, aunque tenue, era como un hilo que aún lo conectaba con la posibilidad de un milagro, algo que él mismo no podía explicar pero que intuía en lo más profundo de su ser. En ese instante, mientras Julián Ramírez alzaba nuevamente el martillo, dispuesto a concluir la sentencia, un silencio absoluto invadió la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración, conscientes de que aquel instante definiría la vida de Diego para siempre. Pero fue precisamente en ese momento, cuando la desesperanza parecía total, que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La puerta de la sala se abriría, y la presencia más inesperada e impactante transformaría la escena de manera que nadie podría olvidar. Jesús se presentaría en la sala. El juez, los asistentes y Diego mismo aún no podían imaginar que lo que parecía ser un juicio implacable se convertiría en un encuentro con la justicia y la misericordia divina, un momento donde la intervención de Dios tendría el poder de cambiar el destino marcado por los hombres. La tensión, el miedo y la crueldad estaban a punto de ser reemplazados por algo mucho más grande, la esperanza que solo Jesús podía traer. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. La desesperanza del acusado. Después de escuchar las palabras frías y determinantes del juez Julián Ramírez, Diego Hernández sintió como si el peso del mundo entero cayera sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza, pero cada palpitar traía consigo un recordatorio de su vulnerabilidad. La sala, antes llena de murmullos y expectación, parecía ahora un espacio cerrado donde la desesperanza flotaba en el aire, como una neblina difícil de disipar. Diego se apoyó ligeramente sobre el respaldo de su silla, intentando controlar la respiración, pero los recuerdos y las emociones se arremolinaban en su mente. Recordó los sacrificios que había hecho para mantener a su familia, los trabajos mal remunerados, las noches sin dormir cuidando a sus hijos, las veces que tuvo que elegir entre pagar la renta o comprar comida. Cada lección difícil parecía ahora inútil frente a la sentencia que lo condenaba. Su vida, que había estado llena de lucha y esfuerzo, parecía desmoronarse en un instante. A su alrededor, los familiares de Diego y algunos vecinos lo miraban con compasión, pero él apenas podía sostener la mirada de nadie.
Sentía que la injusticia lo había atrapado, que no había lugar para la esperanza. Cada palabra del juez resonaba en su mente como un martillo golpeando su espíritu. No había clemencia, no había perdón, solo una sentencia que parecía definitiva. Su desesperanza era tan profunda que incluso su fe más mínima parecía haberse apagado, reemplazada por miedo y dudas sobre el futuro. En ese momento, Diego recordó sus propios errores. Su mente repasaba cada decisión equivocada, cada paso en falso, y por un instante creyó que había merecido aquel destino. Se sentía atrapado, como si un muro invisible lo separara de cualquier posibilidad de redención. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por miedo a la sentencia, sino por la sensación de soledad y abandono. Se preguntaba si alguien, en algún lugar, podría comprender su sufrimiento o si estaba destinado a cargar con esta condena sin esperanza. El silencio en la sala se volvió abrumador. No era solo la ausencia de sonido, sino la presión de un juicio que parecía más humano que justo. Cada respiración de Diego era un recordatorio de la fragilidad de su existencia, y cada mirada del juez le hacía sentir que su vida estaba completamente fuera de control. En ese instante, la desesperanza no era solo un sentimiento, sino una presencia tangible que llenaba cada rincón de la sala. Sin embargo, en medio de su miedo y angustia, Diego sintió algo extraño, una chispa tenue en su interior, casi imperceptible, que le decía que quizá no estaba completamente solo. Era una sensación débil, casi olvidada, pero suficiente para mantener una pequeña esperanza viva en su corazón. Esa chispa lo mantenía anclado, recordándole que aún en la oscuridad, podría haber un resquicio de luz. Mientras el juez preparaba las palabras finales de la sentencia, todos en la sala parecían concentrados en el momento inevitable, menos Diego. Su atención comenzaba a desplazarse hacia un sonido distante, el crujido de la puerta abriéndose lentamente. Nadie lo notó de inmediato, pero Diego sintió una presencia distinta. Era como si el aire mismo se llenara de calma, y en medio de la desesperanza más absoluta, algo extraordinario estaba por suceder. Jesús se presentaría en la sala, y con su llegada, la desesperanza que había atrapado a Diego comenzaría a transformarse en esperanza, fe y alivio. En ese instante, Diego entendió que, aunque su situación parecía perdida ante los ojos humanos, el poder de Dios podía intervenir en cualquier momento, incluso en los juicios más severos y aparentemente finales. La historia que estaba viviendo no terminaría en derrota, sino que se convertiría en un testimonio del milagro que solo la presencia divina puede traer. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con Él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. La aparición inesperada de Jesús. Justo cuando la desesperanza parecía apoderarse de cada rincón de la sala de audiencias, un sonido diferente comenzó a romper el silencio absoluto, el crujido de la puerta al abrirse lentamente. Todos los presentes voltearon instintivamente, pero ninguno estaba preparado para lo que verían. Allí, de pie, con pasos tranquilos pero llenos de autoridad, estaba Jesús, vestido con una túnica blanca que irradiaba pureza y un manto rojo que simbolizaba su amor y sacrificio. La entrada de Jesús no fue solo física, sino espiritual. Cada persona en la sala sintió un cambio inmediato. El aire se volvió más ligero, la tensión que había dominado el lugar comenzó a disiparse y una paz inexplicable llenó el ambiente. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Su corazón, antes cargado de miedo, comenzó a latir con un ritmo diferente, más sereno. Era como si una fuerza invisible lo envolviera, protegiéndolo y asegurándole que no estaba solo en aquel momento crítico. Jesús caminó lentamente hacia el centro de la sala, y cada paso suyo parecía iluminar la habitación. Los murmullos y miradas de sorpresa desaparecieron. Incluso el juez Julián Ramírez, conocido por su dureza, no pudo evitar sentir una intranquilidad interna que lo hacía cuestionar todo lo que hasta ese momento había considerado firme e inmutable. Los asistentes empezaron a percibir que aquel hombre no era un simple visitante. Su presencia emanaba autoridad, amor y verdad. Diego, aún temblando, sintió que algo profundo cambiaba dentro de él. Las cadenas del miedo que lo habían aprisionado desde la llegada al tribunal comenzaron a deshacerse. Por primera vez en horas, respiró sin la sensación de que su vida estaba sellada por un destino inquebrantable. Jesús se detuvo frente a él, inclinando ligeramente la cabeza, y con una mirada que transmitía compasión infinita, le hizo entender que todo no estaba perdido, que siempre hay un camino hacia la redención y el alivio. El silencio se volvió absoluto, pesado y sagrado al mismo tiempo. Los pensamientos de Diego se mezclaban con la realidad de lo que estaba viendo. Jesús no solo había aparecido en la sala,
sino que estaba allí para intervenir, para mostrar que la justicia divina puede prevalecer incluso frente a la injusticia humana. Los demás asistentes, sorprendidos y confundidos, también sentían cómo sus corazones eran tocados. Algunos cerraban los ojos y respiraban profundamente, mientras otros sentían un calor reconfortante recorrer sus cuerpos. La mirada de Jesús no estaba llena de reproche, sino de comprensión y amor. Su presencia recordaba que cada error humano tiene la oportunidad de ser redimido cuando se busca la verdadera justicia de Dios. Diego, con lágrimas acumuladas en los ojos, sintió que podía hablar, pero no necesitaba palabras. La conexión era silenciosa y profunda, un diálogo de alma a alma que transmitía consuelo, esperanza y liberación. Incluso el juez Julián Ramírez comenzó a experimentar una transformación interna. La rigidez de su corazón, forjada por años de autoridad y costumbre, se vio confrontada por la verdad y el poder de la presencia de Jesús. Por primera vez, dudó de su propia severidad y sintió la necesidad de contemplar la justicia desde un lugar más humano y compasivo. En ese instante, la sala, que había sido escenario de miedo y desesperanza, se convirtió en un espacio de paz y expectativa. La tensión inicial se transformó en reverencia y asombro. Diego comprendió que lo que estaba viviendo no era un simple evento, sino un milagro en desarrollo, un testimonio vivo de que la intervención divina puede cambiar cualquier destino, incluso aquellos que parecen completamente sellados por la justicia humana. Y así, mientras Jesús permanecía de pie, tranquilo pero lleno de autoridad divina, un nuevo capítulo comenzaba en la vida de Diego Hernández. Un capítulo donde la esperanza reemplazaba la desesperanza, y donde la fe en lo imposible empezaba a florecer en medio de la sala de audiencias. La historia que parecía destinada a un final cruel estaba a punto de transformarse en un testimonio de redención, milagro y la presencia inquebrantable de Dios. La confrontación con la injusticia. Mientras todos los presentes aún contenían la respiración, el juez Julián Ramírez sintió una inquietud interior que nunca antes había experimentado. La autoridad y severidad que lo habían caracterizado durante años empezaban a temblar frente a la presencia de Jesús. Era como si una voz silenciosa le hablara al corazón, cuestionando cada decisión tomada sin misericordia y recordándole que la justicia humana puede ser rígida, pero la justicia de Dios es equilibrada y llena de compasión. Jesús, con paso sereno y mirada firme, se acercó al estrado del juez. Su sola presencia impregnaba la sala de un poder invisible, pero innegable. No habló con enojo ni reproche, simplemente su autoridad divina y su amor infinito confrontaban la dureza de la sentencia que se había pronunciado. Cada palabra que emitía, aunque mínima o incluso silenciosa para algunos, parecía resonar en cada conciencia, invitando a la reflexión y al arrepentimiento. Diego Hernández, sentado frente al juez, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Su miedo se mezclaba con asombro y alivio. La persona que había sentido condenada y desamparada ahora percibía que la presencia de Jesús estaba revirtiendo, de manera invisible pero poderosa, el peso de la injusticia que lo había aplastado. Era como si el aire mismo cambiara de densidad. Lo que antes era temor se transformaba en esperanza, y lo que parecía imposible ahora se acercaba a la realidad. El juez Julián, con el rostro pálido y manos ligeramente temblorosas, levantó nuevamente el martillo, pero esta vez no con la seguridad de siempre. La mirada de Jesús, llena de autoridad y amor al mismo tiempo, lo hizo cuestionar cada palabra, cada decisión y cada regla que había aplicado con dureza. La convicción de que su sentencia debía ser reconsiderada se instaló en su mente y corazón. Era un enfrentamiento silencioso pero poderoso, la justicia humana frente a la justicia divina, la rigidez frente a la compasión, la autoridad frente al amor. Jesús no necesitó levantar la voz, su presencia hablaba por sí misma. Cada persona en la sala podía sentir cómo la verdad de Dios penetraba en cada rincón, confrontando la injusticia y mostrando que la misericordia siempre tiene poder sobre la dureza. Algunos asistentes, que hasta ese momento solo observaban, comenzaron a sentir un cambio interno. Sus corazones se suavizaron, y sus miradas se dirigieron al juez con una nueva percepción. La justicia no es solo castigo, sino también corrección, oportunidad y redención. Diego, mientras observaba el intercambio silencioso, comprendió que aquello era mucho más que un juicio. Era una lección viva de fe y esperanza. La confrontación con la injusticia no se daba con palabras humanas, sino con la manifestación de un poder superior que podía transformar incluso los corazones más duros. Él sentía que sus errores y miedos no lo definirían más. En cambio, la intervención de Jesús abría un camino para la liberación y el perdón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en la sala.
La tensión, que minutos antes había sido insoportable, se suavizó, reemplazada por un aire de expectación y reverencia. Todos sabían que algo milagroso estaba ocurriendo. Un juez que parecía inquebrantable estaba siendo confrontado, no por un hombre, sino por la verdad y el amor divinos que solo Jesús podía representar. Finalmente, el juez bajó el martillo lentamente. Su mirada ya no era de crueldad ni rigidez, sino de duda y contemplación. La sentencia que había preparado con tanta severidad ahora parecía pesada, injusta y desalineada con la misericordia que debía existir en el mundo. Diego Hernández, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a percibir la luz de una nueva esperanza. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la posibilidad de que la justicia divina se manifestara allí mismo, en medio de la sala, frente a todos. En ese momento, quedó claro para todos. Incluso los corazones más duros pueden ser transformados, incluso las sentencias más crueles pueden ser cuestionadas, y la intervención de Dios puede cambiar el destino de aquellos que parecen condenados. La confrontación con la injusticia humana estaba en curso, pero la victoria de la compasión y la misericordia divina ya comenzaba a imponerse. La liberación del acusado. Después de la confrontación silenciosa pero poderosa, un cambio comenzó a manifestarse en la sala. El juez Julián Ramírez, que hasta hace unos momentos parecía inquebrantable, bajó el martillo con una mirada diferente. Ya no era de severidad absoluta, sino de contemplación y apertura a la compasión. Diego Hernández, todavía sentado en su silla, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de incredulidad, alivio y esperanza. Jesús permanecía frente a él, con su túnica blanca y manto rojo, irradiando paz y autoridad. La mirada de compasión y amor que le dirigía parecía decirle sin palabras: tu vida aún tiene un propósito, y tus errores no definirán tu destino. Diego sentía como un peso enorme que había cargado por años. La culpa, el miedo, la desesperanza, comenzaba a desaparecer. Era como si una cadena invisible que lo mantenía prisionero se rompiera lentamente, liberando su corazón y su espíritu. Los asistentes en la sala no podían ocultar su asombro. Familiares y vecinos observaban cómo Diego comenzaba a respirar con más libertad, con un brillo de esperanza en sus ojos que hacía apenas minutos parecía imposible. Su cuerpo, que antes estaba tenso y encogido por el miedo, se relajaba gradualmente. Cada lágrima que caía de sus ojos no era de tristeza, sino de alivio y gratitud, marcando el inicio de un renacer espiritual. Jesús se acercó un paso más, colocando su mano suavemente sobre el hombro de Diego. La sensación fue inmediata: calor, consuelo, y un sentimiento profundo de protección que traspasaba lo físico y tocaba directamente su corazón. Diego entendió en ese instante que la verdadera libertad no provenía de las decisiones humanas, sino de la intervención divina que había llegado en el momento justo. Su vida, que hasta entonces había estado marcada por errores, ahora se llenaba de una luz renovadora que prometía esperanza y posibilidad de cambio. El juez Julián, aún conmovido por la presencia de Jesús, se dirigió a todos los presentes con voz más suave y reflexiva. He reconsiderado la sentencia. La justicia, cuando se equilibra con compasión, no debe condenar sin oportunidad de redención. Diego sintió como su corazón se llenaba de emoción. Aquellas palabras eran más que una liberación legal. Eran un símbolo de que la misericordia y la justicia divina podían intervenir en cualquier circunstancia, incluso en aquellas donde los hombres parecen inflexibles. La paz que lo invadía era profunda, y su fe, que había sido temblorosa hasta ese momento, comenzaba a fortalecerse con cada respiración. Mientras los asistentes observaban el cambio, algunos con lágrimas en los ojos, Diego se levantó lentamente, sintiendo un nuevo sentido de propósito. La sensación de alivio no era solo física, era espiritual, emocional y profunda. Se dio cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Un encuentro con la justicia divina que transformaba no solo su destino, sino también su manera de percibir la vida y los errores humanos. Jesús lo miró una vez más y, con una sonrisa serena, transmitió un mensaje silencioso que Diego entendió claramente. La verdadera liberación no depende solo de los hombres ni de las circunstancias, sino de la fe, la entrega y la intervención de Dios en los momentos más inesperados. Diego sentía como la esperanza, antes apagada, ahora ardía en su interior con fuerza renovada, y supo que su vida tenía un nuevo rumbo, guiado por la fe y la protección divina. En ese instante, la sala que había sido testigo de miedo, rigidez y desesperanza se transformó en un espacio de liberación, paz y fe. Diego Hernández no solo había sido liberado de la sentencia, había sido liberado de sus temores,
de la opresión de la injusticia y de la desesperanza que lo había acompañado durante tanto tiempo. La intervención de Jesús había cambiado su vida para siempre, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede abrir caminos donde antes solo había muros. La transformación del juez. El juez Julián Ramírez, conocido durante años por su rigidez y severidad, permanecía en su estrado, con la mirada fija en Diego Hernández y, sobre todo, en la presencia serena de Jesús. Durante toda su carrera, Julián había gobernado con autoridad y mano firme, creyendo que la justicia se cumplía únicamente con disciplina y castigo, sin espacio para la compasión o la misericordia. Sin embargo, la intervención de Jesús en la sala de audiencias estaba cambiando su percepción de manera irrevocable. Por primera vez, Julián sintió que la autoridad sin amor podía ser insuficiente. Cada decisión que había tomado en el pasado, cada sentencia dura que dictó, ahora le parecía insuficiente frente a la verdad divina que se manifestaba ante él. La presencia de Jesús no solo había liberado a Diego, también había confrontado directamente su corazón, mostrando la diferencia entre la justicia humana, rígida y limitada, y la justicia de Dios, equilibrada y llena de compasión. Julián bajó lentamente el martillo que había sostenido con firmeza, y por un instante, el silencio de la sala se volvió absoluto. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada, antes implacable, mostraba signos de reflexión profunda. Recordó casos pasados, momentos en que la severidad había predominado sobre la comprensión, y sintió una mezcla de arrepentimiento y humildad. Comprendió que, aunque la ley debía cumplirse, el verdadero juicio debía equilibrarse con el amor y la oportunidad de redención. Jesús permanecía a su lado, tranquilo pero firme, irradiando una autoridad que no imponía miedo, sino respeto y entendimiento. La mirada de Julián se cruzó con la de él, y en ese instante, un cambio profundo comenzó a manifestarse. La dureza de su corazón se suavizó, y la compasión que había estado dormida por años empezó a despertar. La transformación no fue inmediata, ni con palabras grandilocuentes, sino con una sensación interna, un despertar de conciencia que lo hacía cuestionar su manera de ejercer la justicia. Diego observaba con asombro la transformación del juez. Ya no había en Julián Ramírez la rigidez que infundía temor. En su lugar, había una humanidad recién descubierta, una apertura hacia la comprensión y la misericordia que antes parecía imposible. Los presentes, testigos de la escena, comenzaron a percibir la magnitud del cambio. No solo un hombre había sido liberado, sino que otro, que durante años había impuesto condenas sin piedad, ahora comenzaba a comprender el poder de la compasión y la intervención divina. Julián respiró profundamente y, con voz más suave pero firme, se dirigió a todos en la sala. Hoy he comprendido que la justicia verdadera no consiste solo en aplicar la ley con severidad, sino en equilibrarla con compasión y oportunidad de redención. Debemos recordar que los errores humanos pueden ser corregidos, y que la misericordia también es justicia. La sala se llenó de un silencio reverente. Nadie pudo evitar sentir la presencia de Dios en ese momento, tocando corazones y cambiando destinos. El juez Julián Ramírez, testigo de la liberación de Diego y de la manifestación del poder de Jesús, entendió que la autoridad humana debía alinearse con la justicia divina. Su transformación no solo afectaría la sentencia de ese día, sino también su manera de ver y juzgar a las personas a partir de ese instante. En ese momento, la sala de audiencias, que había sido un espacio de miedo, tensión y rigidez, se convirtió en un lugar donde la compasión y la justicia divina se hicieron visibles. Diego Hernández ya no era solo un hombre liberado de la sentencia. Julián Ramírez también había sido liberado de la dureza de su corazón. La intervención de Jesús había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que la fe y la misericordia tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Así, la historia avanzaba hacia su desenlace. La justicia humana, antes severa y cruel, ahora comenzaba a caminar de la mano con la justicia divina, y todos los presentes pudieron presenciar cómo la misericordia y el amor de Dios pueden cambiar vidas de manera profunda y definitiva. El mensaje final para tu vida. La sala de audiencias, que horas antes estaba llena de miedo, tensión y desesperanza, ahora respiraba un aire de paz y reverencia. Diego Hernández, liberado de la sentencia que parecía definitiva, y el juez Julián Ramírez, transformado en su corazón por la presencia y la compasión de Jesús, se encontraban ante todos como testigos vivos de un milagro. Este momento no solo marcaba el final de un juicio humano, sino el inicio de una lección eterna. La fe, la esperanza y la misericordia divina pueden cambiar cualquier destino. Jesús, de pie en el centro de la sala,
dirigió su mirada hacia cada persona presente, transmitiendo un mensaje que no necesitaba palabras. Era un mensaje de amor, de comprensión y de fe. Diego, con lágrimas en los ojos y un corazón renovado, comprendió que lo que había experimentado no era solo su liberación personal, sino un recordatorio para todos. Nunca estás solo, incluso cuando la vida parece injusta, cuando los errores te persiguen o cuando las decisiones humanas parecen definitivas. El juez Julián Ramírez, cuya vida había sido transformada en apenas unos instantes, también transmitía esa enseñanza. La verdadera justicia no puede existir sin compasión, y incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse al amor y la misericordia cuando se permite que la fe divina guíe las decisiones. Su experiencia se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo la intervención de Dios puede tocar no solo a los oprimidos, sino también a quienes ejercen autoridad y toman decisiones que afectan la vida de los demás. Para ti, que estás escuchando o viendo esta historia, hay un mensaje claro y profundo. No importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuántos errores hayas cometido o cuán dura sea la injusticia que enfrentas, siempre hay esperanza. La presencia de Dios puede aparecer en tu vida de maneras inesperadas, transformando tu miedo en paz, tu desesperanza en fe y tu tristeza en alegría. Así como Diego fue liberado y Julián fue transformado, tú también puedes experimentar la intervención divina si mantienes tu corazón abierto y tu fe firme. Es importante recordar que la liberación y la transformación no dependen solo de circunstancias humanas. Dependen de tu entrega, de tu confianza y de tu disposición para recibir el amor y la guía de Dios. Cada prueba, cada desafío y cada momento de dificultad puede ser una oportunidad para que la misericordia divina se manifieste, y para que descubras que no estás solo en tu lucha. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, piensa en tu propia vida. ¿Dónde necesitas intervención divina? ¿Qué cadenas de miedo, culpa o injusticia necesitas romper? Permite que la fe sea tu guía y que la esperanza se convierta en tu fuerza. Dios puede aparecer en los momentos más inesperados, exactamente cuando más lo necesitas, trayendo luz a la oscuridad, paz a la tormenta y milagros donde parecía no haber salida. Diego Hernández nos enseña que incluso en la situación más desesperada, hay un camino hacia la libertad. Julián Ramírez nos recuerda que el cambio y la misericordia son posibles, incluso en los corazones más endurecidos. Y Jesús nos muestra que la verdadera justicia y la verdadera paz provienen de la compasión divina, que está disponible para todos aquellos que creen y confían. Hoy es tu oportunidad de abrir tu corazón y permitir que la fe transforme tu vida. Cree, confía y permite que la intervención divina te libere de aquello que te detiene, te aflige o te preocupa. Recuerda siempre, no importa cuán difícil parezca tu camino, Dios puede presentarse en tu vida en el momento más inesperado y cambiar tu destino para siempre. Que esta historia te inspire a mantener la esperanza, a fortalecer tu fe y a confiar en que lo imposible puede convertirse en posible cuando Dios actúa en tu vida.